Hola a todos, en esta oportunidad voy a hacer una exposición breve y concisa acerca de la fiebre tifoidea, la cual es una enfermedad infecciosa bacteriana que es sistémica y se caracteriza por fiebre, dolor abdominal y otros síntomas que iremos hablando a continuación. Con respecto al patógeno y la epidemiología, encontramos que el principal patógeno es la Salmonella typhi, la cual es una bacteria. Es un bacilo gram negativo, no fermentadora de lactosa, oxidasa negativa y su único reservorio está en los seres humanos. Acá encontramos una imagen más detallada de este patógeno. Bueno, con respecto a la enfermedad, con respecto a la transmisión, encontramos que se da a través del consumo de agua o alimentos contaminados y su mayor prevalencia es en niños y adultos jóvenes, a comparación de adultos y adultos mayores. Ahora, inóculos más bajos de este patógeno de la Salmonella typhi va a conllevar a tiempos de incubaciones más largos. Y por último, nosotros al hacer la anamnesis del paciente que va a acudir a nosotros tenemos que ver historias de viajes a áreas de pobre saneamiento o contacto con un caso confirmado, lo cual va a ser muy importante para nuestra historia clínica y para saber enfocar más este cuadro, ¿no? Con respecto a los alimentos, principalmente lo vamos a encontrar en consumo de carnes, aves y huevos que se encuentren contaminados. Ahora, antes de pasar a las manifestaciones clínicas, es importante mencionar que la Salmonella typhi sobrevive a exposiciones de ácido gástrico antes de entrar al intestino delgado, donde van a ingresar al epitelio y van a pasar al tejido linfático, donde se van a diseminar por vía linfática. Asimismo, también va a haber una diseminación hematógena. Ahora, vamos a pasar a las manifestaciones clínicas, donde es importante recalcar que la enfermedad febril comienza con los síntomas tras 5 a 21 días de la ingesta del organismo en ya sea comida o agua contaminada. Entonces ese dato es importante. Comienza la enfermedad febril 5 a 21 días tras la infección que vamos a tener. Ahora, son 3 semanas principalmente que se nos está dividiendo según la fuente que usé para obtener estos datos, que es UpToDate. Lo divide en 3 semanas. Con respecto a la primera semana, en las manifestaciones clínicas, el paciente va a acudir con una fiebre escalonada, o sea, va a ser progresiva, y también va a desarrollar bacteriemia. También los escalofríos son típicos y puede haber bradicardia relativa o disociación entre el pulso y la temperatura. Ahora, en la segunda semana de enfermedad, podemos encontrar lo que es el dolor abdominal que se mencionó al principio, y también las manchas rosas, que son más que todo máculas color salmón que se van a presentar más en el tronco y en el abdomen. Estas de acá, estas manchas son muy importantes nosotros poder examinarlas en el examen físico, y van a persistir de 2 a 3 días. Son eritematosas, no dolorosas y pueden desaparecer, y desaparecen a la digitopresión. Entonces acá encontramos estas imágenes que las obtuve de UpToDate. Es la fuente básica de la que he armado esta presentación. Asimismo también me apoyé de los steps 1 y steps 2. Acá encontramos lo que son las manchas rosas. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en el cual vamos a hablar acerca de la tercera semana de enfermedad, en la cual en la tercera semana de enfermedad ya podemos encontrar lo que es la hepatosplenomegalia, podemos encontrar también sangrado intestinal, y también puede haber, lo cual nos tiene que preocupar mucho en caso encontremos, perforación por hiperplasia linfática ileocólica de las placas de Peyer, ¿no? Asimismo también puede haber una bacteriemia secundaria y una peritonitis. Ahora, ¿qué otros síntomas adicionales podemos encontrar con respecto al sistema gastrointestinal, al sistema digestivo? Vamos a encontrar que puede haber diarrea o constipación.
Hay varios estudios que mencionan que va a haber diarrea, otros estudios que mencionan que solo va a haber constipación. Entonces se puede llegar a la conclusión que puede haber ambos, ¿no? El cuadro clínico en este caso va a ser variable. Después, como se mencionó hace un rato, con respecto a la tercera semana, puede haber un riesgo de perforación intestinal, lo cual va a conllevar a mayor riesgo de mortalidad. Suele ocurrir en el ilio durante la tercera semana de enfermedad por necrosis de las placas de Peyer en la pared intestinal antimesentérica. Ahora, con respecto a los hallazgos neurológicos que podemos encontrar en el paciente, podemos encontrar cefalea, patrones de desorden de sueño, psicosis aguda, mielitis y rigidez. Y también hay un nombre específico que es cuando encontramos una enfermedad severa, que sería la encefalopatía tifoidea, que se va a caracterizar porque el paciente va a acudir con una conciencia alterada, delirio y confusión. Esos tres hallazgos son muy importantes y están dentro del rubro de enfermedad severa. Ahora, otros síntomas adicionales que son menos frecuentes pero que aún así podemos encontrar puede ser la tos, que no es rara, y también podría haber artralgias y mialgias en un 20% de los casos. Ahora, antes de pasar al tratamiento, con respecto al laboratorio, a los exámenes de laboratorio que vamos a obtener, cuando pidamos un hemograma, va a ser frecuente que encontremos anemia y según la edad del paciente puede que encontremos leucopenia o leucocitosis. Leucopenia vamos a encontrar más en pacientes adultos y leucocitosis más en pacientes pediátricos. Ahora, el test de función hepática va a estar anormal, ese es un punto que hay que tener en consideración. Asimismo, el PCR, que es un marcador de inflamación, se va a encontrar elevado, pero no es específico. Asimismo, el estudio de fluido cerebroespinal suele estar normal, ¿no? Entonces, ¿en qué casos tenemos que pensar en una fiebre tifoidea? Hay que pensar en un paciente que se encuentre febril, que vive o que haya visitado un área endémica de fiebre tifoidea y la sospecha va a aumentar si la fiebre perdura más de 3 días o si hay síntomas gastrointestinales que acompañen este cuadro, como dolor abdominal, diarrea o constipación, como ya se mencionó hace un rato. Asimismo, las manchas rosas que se mencionó también, que van a ocurrir más en la segunda semana, también hay que tenerlo en consideración en el examen físico. Ahora, ante esta sospecha que tenemos, de las pruebas más específicas que vamos a obtener van a ser el hemocultivo, es el cultivo de sangre, y también se puede realizar un cultivo en heces. El cultivo de sangre lo vamos a encontrar positivo entre un 50 a 70% de los pacientes, a comparación de un cultivo en heces que solo vas a encontrar positivo de un 20 a 30% de los pacientes, ¿no? Entonces, en estos casos hay que tener en consideración la importancia del hemocultivo. Ahora, con respecto al tratamiento, antes de comenzar con el tratamiento en sí, vamos a hablarlo de una manera muy general porque sabemos que puede variar según los países y la disponibilidad. Hay que tener en consideración a las cepas multidrogo resistentes, que en estos casos encontramos según UpToDate la ampicilina, la trimetoprim sulfamethoxazol y el cloranfenicol. Entonces, debido a que se encuentra mucha resistencia últimamente, su incidencia de resistencia ha aumentado, ya no UpToDate lo recomienda como una primera línea de tratamiento como antibióticos, ¿no? Entonces hay que tener en consideración estos tres primeros fármacos que entre comillas se podrían ir descartando. Ahora, para dar un antibiótico tenemos que evaluar ciertas cosas. Por ejemplo, hay que evaluar la gravedad de la enfermedad, hay que evaluar si el paciente es candidato para recibir el tratamiento por vía oral, hay que ver el cuadro clínico y hay que ver con los recursos con los que contamos. Entonces, en un ámbito general encontramos que nuestras principales opciones van a ser las fluoroquinolonas, las cefalosporinas de tercera generación y la acitromicina. Los carbapenems los tenemos que reservar para cepas extremadamente resistentes, eso hay que tenerlo bien en consideración.
Entonces, por ejemplo, nos acude un paciente con este cuadro clínico y entonces nosotros vamos a ir comenzando con el antibiótico empírico. Entonces hay que diferenciarlo si es una enfermedad complicada o severa o no complicada para enfocar bien nuestro tratamiento. Si es una enfermedad complicada o severa, el paciente va a acudir con una toxicidad sistémica, la conciencia puede estar alterada, puede haber fiebre prolongada, puede haber disfunción sistémica orgánica. En estos casos podemos comenzar con ceftriaxona y si no hay ceftriaxona podemos dar cefotaxima. Ahora, en estos casos de enfermedad complicada o severa, si hay sospecha de resistencia a ceftriaxona, se podría dar en estos casos los carbapenems, que bueno, ya mencionamos que se dan en casos de cepas extremadamente resistentes. Y bueno, hay que tener en consideración que UpToDate nos menciona que estos casos, como hay que tener mucho cuidado al momento de dar los medicamentos. Siempre se tiene que evitar fomentar la resistencia, ¿no? Y bueno, esto es por vía parenteral, pero cuando el cuadro clínico del paciente mejore, se puede pasar a dar por vía oral, ¿no? Ahora, también cuando es una enfermedad complicada o severa, se podría dar corticosteroides adyuvantes, se podría dar dexametasona, ¿no? Ahora, cuando la enfermedad es no complicada, es cuando el paciente tolera la vía oral y no hay evidencia de toxicidad sistémica. En estos casos se podría dar fluoroquinolonas como el ciprofloxacino o el el ofloxacino. En estos casos, con respecto a las fluoroquinolonas, no se recomienda dar el norfloxacino porque tiene una baja absorción, entonces no va a ser tan eficaz. Y si no se puede dar en estos casos fluoroquinolonas, se podría pasar a dar lo que es la acitromicina. Entonces, por ejemplo, acude el paciente con un cuadro de enfermedad complicado, severo. Entonces, con nuestra primera línea en estos casos va a ser dar ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación. Y en este caso podemos ver que la dosis es de 2 gramos por vía endovenosa, una o dos veces diarias, y la duración de ese tratamiento es de 10 a 14 días, ¿no? Esto es en adultos. En niños varía y va a ser de 50 a 100 miligramos por kilo, ¿no? Igual por vía endovenosa. Y como se mencionó, en estos cuadros severos, si no se cuenta con ceftriaxona, se podría dar igual, dar una cefalosporina, pero de menor generación, en este caso sería la cefotaxima, que en adultos sería de 1 a 2 gramos vía endovenosa cada 6 a 8 horas, y en niños de 150 a 200 miligramos por kilo por vía endovenosa, ¿no? Y igual sería de 10 a 14 días. Ahora, como se mencionó, cuando la enfermedad es no complicada, se podría dar fluoroquinolonas. Eh, en este caso se podría dar ciprofloxacino, que por vía oral en adultos es 500 miligramos dos veces al día y en niños es 30 miligramos por kilo por día dividido en dos dosis, máximo 1000 miligramos por día, ¿no? Y esta duración sería de 7 a 10 días. Ahora, si por ejemplo encontramos al final que ya nos vienen las pruebas de susceptibilidad, que es resistente a fluoroquinolonas, podríamos pasar a dar acitromicina, que la vamos a encontrar acá abajo, que la acitromicina se puede dar 1 gramo vía oral y después pasar a dar 500 miligramos, ¿no? De manera diaria. La duración del tratamiento va a ser de 5 a 7 días. Este es con respecto a adultos, y en niños vamos a encontrar de 10 a 20 miligramos por kilo oral, una por día, máximo miligramos por día, ¿no? Y bueno, básicamente ese es el tratamiento. Hay que saber diferenciar cuando la enfermedad es complicada y no complicada. Y bueno, por último quería compartir esto que es de los STEPS, que es básicamente un resumen de lo que hemos estado hablando. El reservorio es solo en humanos. La manera que se disemina esta enfermedad puede ser de manera hematógena, pero también vimos que puede ser por manera linfática. También, bueno, vemos que hay presencia de flagelos, hay producción de ácidos acá en este caso. Los factores de virulencia
pueden ser tanto la endotoxina como la cápsula que presenta este patógeno. Asimismo, la dosis infecciosa que necesita debe ser alta, ¿no? Se necesita un inóculo alto, porque ya se mencionó en un comienzo que un inóculo bajo hace que el periodo de incubación sea mayor. Asimismo es ácido lábil. Y bueno, con respecto a la respuesta inmune, principalmente son por monocitos. El efecto de los antibióticos en la excreción fecal es de una duración prolongada. Las manifestaciones gastrointestinales principalmente va a ser constipación seguido de diarrea, puede ser ambos, puede haber solo uno de los dos. Después también contamos con vacuna que va a variar, depende si es oral o intramuscular. Si es oral va a contener el virus vivo atenuado, que es Salmonella typhi. Y si es de manera intramuscular va a contener esta cápsula que se menciona acá, que es la cápsula polisacárida. Y bueno, por último, propiedades únicas de la Salmonella typhi va a generar la fiebre tifoidea, que bueno, ya se mencionó. Son manchas rosadas en el abdomen, puede haber presencia de constipación, dolor abdominal, fiebre, ulceración gastrointestinal y hemorragia. Se puede tratar tanto con ceftriaxona como fluoroquinolona. Ya vimos que ceftriaxona sobre todo es en casos severos y fluoroquinolona se podría dar en casos más leves. Y si es resistente a fluoroquinolona se podría pasar a dar acitromicina, también vía oral en casos leves. La ceftriaxona no es por vía oral, ¿no? Eso se tiene que quedar claro, es por vía endovenosa. Y bueno, por último, este cuadro chiquito es de los STEPS 2, que menciona que la Salmonella typhi son pápulas rosadas pequeñas en el tronco, ¿no? Las manchas rosas en grupos de 10 a 20, más fiebre y compromiso gastrointestinal. Se puede tratar con fluoroquinolonas y cefalosporinas de tercera generación, que en este caso sería la ceftriaxona, y se puede considerar una colecistectomía en estado de portadores crónicos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es todo. Es una revisión general. Invito a leer más acerca del tema y comentar si el tratamiento varía según sus países en que se encuentren o si quieren añadir algo o dejar algún comentario en general, ¿no? Muchas gracias.